noches tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos, de esta noche que titulé Tropezando con la misma piedra. Vamos a seguir, hermanos, con el capítulo y vamos a concluirlo, que es el capítulo 19. Pero bueno, para que se vayan situando, vamos a leer a partir del 30, pero, hermanos, pues como siempre hago, nada más para recapitular o ir recordando un poquito de lo que ya pasamos, para seguir el hilo, hermanos, de esta temática. Recién venimos, hermanos, de un juicio de Dios hecho sobre algunas ciudades, ustedes ya lo recordarán, Sodoma, Gomorra y otras ciudades que la Biblia dice en Judas comarcanas que estaban alrededor. Y vimos, hermanos, ¿verdad?, cómo el Señor juzgó a estas naciones por su grave maldad o perversidad. Contemplamos, hermanos, también algo importante o interesante, que Dios estaba dispuesto a perdonar a todas esas ciudades si tan solo hallaba 5 justos entre ellos. Lo que nos antelaba, hermanos, digamos, Dios nos estaba dejando saber que Él podía perdonar a pueblos basados en la justicia no propia de ellos, sino en la justicia de alguien más, de otras personas ajenas a ellos. ¿Esto qué revelaba, hermanos? La justicia de Dios que tenemos en Cristo Jesús, que anuncia el Evangelio, que predicamos hasta el día de hoy en el Evangelio, que no es la justicia nuestra la que nos justifica o nos hace rectos o agradables o aceptables delante de Dios, sino que es la justicia de Jesús, el justo, hermanos, perfecto, justo, el que nos justifica. Y yo me acuerdo que les traía un versículo, hermanos, a colación que Pablo da, Romanos 3, Romanos 4, no recuerdo exactamente, donde dice, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, hermanos, también vimos cómo los ángeles que fueron hacia Sodoma en busca de rescatar del juicio de Dios a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, vimos, hermanos, algo curioso que yo les decía que una lectura así simple no había detectado, y es, hermanos, que una vez que los ángeles le dicen a Lot, sabes que ya es momento de salir, el pecado de ellos está cumplido, llegó al límite, vamos, corran, salgan. Ellos, hermanos, recordarán, Lot le dijo a sus yernos, que se entiende estaban comprometidas para casarse con sus hijas, y ellos dicen que lo tomaron como una broma, eso de que Dios iba a lanzar fuego del cielo, iba a destruir las ciudades, para ellos les pareció un chiste. Y entonces, hermanos, pues ellos perecieron en ese juicio. Pero lo que quería, hermanos, decirles es que los ángeles cuando le dicen, ya no hay tiempo, Lot, corre, salgan, es ahora. Dice la Biblia, hermanos, que ellos se quedaron, aunque lo habla más de Lot, que quedó pasmado, como congelado, hermanos, de esas veces que a lo mejor es una impresión tan fuerte que hasta dice, no, es que quedaste en shock, o sea, te quedaste congelado, no hubo respuesta, no respondiste, te hablaban, pero tú no podías, quizá querías, pero la noticia te impactó fuertemente. Esto fue lo que sucedió con Lot, y se dice que los ángeles, hermanos, por eso tomaron de las manos a ellos para ponerlos en la huida, en la salida de la ciudad. Y luego, hermanos, de esto yo lo comparaba con lo que encontramos ya después en la teología cristiana, con la enseñanza de la gracia irresistible, que es una manera, hermanos, de verla aquí, donde Dios es el que opera en nosotros, para nosotros, hermanos, lanzar la huida en búsqueda de la salvación. Cuando de un momento a otro parece que no podemos hacer nada, ahí llega Dios, hermanos, y opera en nosotros para alcanzar la salvación. De hecho, por eso, hermanos, entiendo que en Hebreos Pablo dice que los ángeles son servidores de los que heredan la salvación, porque ellos están, hermanos, sirviendo a Dios, haciendo salir a los que Dios ha destinado a la salvación. Curiosamente, es algo que la Biblia, hermanos, así nos lo enseña. Después, hermanos, vimos una noticia triste, algo también yo creo que fue impresionante y triste para la familia, que la mujer de Lot, hermano, los ángeles le dijeron corran sin mirar atrás, y ella, hermanos, decidió darse la vuelta y ver atrás. Y esto, hermanos, ustedes recordarán, le trajo un juicio. Prácticamente fue muerta, convertida en una estatua de sal. ¿Y por qué? Bueno, enseñábamos, hermanos, que es esa reacción de voltear atrás, es una forma de comunicar que ella amaba, hermano, la vida que tenía en Sodoma y Gomorra. Ella, hermanos, de alguna manera
tenía una conexión de cariño, de amor con la vida que llevaba ahí en esas ciudades corrompidas y hermanos que vivían en oposición contra Dios y se burlaban de sus mandamientos. Esto fue lo triste, y la exhortación fue a que por eso nosotros, hermanos, que hemos emprendido el camino de la salvación, por decirlo de alguna manera, no tenemos por qué considerar, hermanos, todo lo que hayas dejado atrás, a todo lo que tuviste que renunciar, a todo, hermanos, lo que incluso quizá derramaste lágrimas con tal de seguir a Jesucristo, cortaste con cosas que te dolieron. La Biblia dice, muy bien hecho, porque así son los que heredan la salvación del Señor, porque de lo contrario quedarías todavía bajo el juicio del Señor. Después, hermanos, vimos también una cosa donde Lot, digamos, desenvuelve un papel de Cristo cuando él se entiende, hermanos, que por su condición, yo así lo entiendo, de que ya era viejo, cuando el ángel le dice, tienes que ir hasta las montañas, porque no hay ciudad, no va a haber ciudad que quede con vida, o todo va a ser ruinas, Dios va a hacer ruinas todas estas ciudades, así que tienes que salir hasta el monte, hasta las montañas, donde ya no hay ciudad. Pero hermanos, Lot dice, pero señores, o hace como una oración al Señor, Señor, si yo he hallado gracia y tienes misericordia de mí, te ruego que me dejes llegar a esta pequeña ciudad, la ciudad de Zoar, que curiosamente significa lo mismo, ciudad pequeñita. Dice, permíteme que llegue allí para que me sea de refugio. Y dice que Dios, hermanos, le concede esa oración o esa petición a Lot. Y entonces Dios, hermanos, no condena a la pequeña ciudad de Zoar a causa del clamor y de la consideración y misericordia que Dios le tuvo a Lot, de que no iba a alcanzar a escapar de todas las ciudades. Entonces, hermanos, aquí vimos un tipo de Cristo, así se entiende, una figura, donde, hermanos, nosotros entendemos que si no vamos a ser condenados, aunque lo merezcamos, las llamas eternas, no las sufriremos por causa, hermanos, de la intercesión, la mediación perfecta, real, eterna de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esto es un poco de lo que acabamos de pasar, hermanos, en nuestra última predicación antes de proseguir con estos capítulos, en este capítulo 19 para concluirlo. Y pues, hermanos, quiero hacer una oración. Padre eterno, te agradezco, Señor, por el tiempo que me das de estar aquí delante de tus santos. Aquella gente que, Señor, has llamado de las tinieblas, del dominio de Satanás, y has trasladado al reino de tu amado Hijo para que te sirvan, para que te amen y te aprendan a conocer en su vida diaria cada uno. Señor, te pido, Padre, por este momento, que tu Espíritu Santo, Padre, nos bendiga, que me uses, oh Padre, para dar palabras adecuadas y certeras para que puedan servir para ampliar el conocimiento de mis hermanos y que su fe esté fundada en tu palabra, que es viva y verdadera y poderosa para transformar nuestras mentes, nuestros corazones. Padre, te ruego, Señor, por estos momentos y para que pongas en el corazón de todos mis hermanos un vivo y real deseo de seguir conociéndote, oh Padre, a través de las páginas de la Santa Biblia, la cual has dejado como testimonio para que nosotros te conozcamos y hallemos en ellas o a través de ellas a Cristo Jesús y tengamos la salvación eterna. Gracias te doy, Padre, bendice este momento, en nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, vamos ahora sí a la lectura. Nos quedamos en el versículo 30 del capítulo 19 del Génesis. Y vamos a seguir, hermanos, para concluirlo, porque también vamos a ver el 20. Dice Génesis capítulo 19, versículo 30. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, o hablando, hermanos, para tener intimidad y procrear. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación o la especie humana. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación o el linaje humano. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él. Pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bien, hermanos, vamos a acabar esta porción de pasaje donde tenemos un hecho que para nosotros puede ser escandaloso, hermanos. No es mi intención que hacerte pasar un momento incómodo, porque estamos delante, hermanos, de un pasaje que describe un incesto cometido por ignorancia, por ingenuidad. ¿Por qué, hermanos? Bueno, todo esto se deriva porque Lot, si se fijan, tomó una decisión de abandonar su hogar. ¿Te acuerdas? El pueblo pequeñito que él rogó a Dios perdonara, porque él no iba a alcanzar a llegar a las montañas para salvarse y no ser muerto con el juicio del fuego eterno del cielo. Entonces, hermanos, aquí hay algo curioso, porque Lot tomó esta decisión de abandonar su hogar, y dice porque tuvo miedo. Es curioso para mí, hermanos, porque tal parece que Lot creyó o pensó que Dios había perdonado esa pequeña ciudad de Zoar, hermano, de manera provisional. Es decir, que nada más Dios iba a perdonar esa pequeñita ciudad de Zoar en lo que él recuperara fuerzas, descansara un poco y saliera para salir de todas las ciudades a las montañas. Pero no es muy claro esta razón, hermanos, porque no nos dice la Biblia si Dios lo perdonó de manera provisional o que lo haya perdonado de manera ya definitiva. Aquí, hermano, yo pudiera pensar que sí pudo ser definitiva, porque la única cosa que nos dice la Biblia es que él, porque tuvo miedo, decidió salir de Zoar. No nos dice porque Dios le había dicho que nada más en lo que recobrara sus fuerzas y saliera, porque si no también lo iba a consumir con fuego. No se nos dice, simplemente se nos dice que la causa fue el miedo de Lot de no perecer en esa aldea o ciudad pequeñita que Dios había perdonado producto de su oración. Bueno, hermanos, sea como sea, entendemos que Lot pensó que la ciudad iba a ser destruida dentro de pocos días y que solo provisionalmente había sido perdonada, y por eso él dijo, pues es mejor que ya le vaya caminando, por decirlo así, me retire a las montañas, que yo sea consumido aquí también en esta ciudad, porque es la única que Dios ha dejado, por decirlo así, con vida o de pie, y a causa de que yo le dije al Señor que tuviera misericordia de mí, porque no iba a alcanzar a llegar a las montañas. Bueno, hermanos, pues eso es lo que nos deja saber la Biblia, que fue por miedo de Lot. Yo pudiera decir, hermanos, que entonces significó una falta de fe, porque si Dios ya había perdonado la ciudad, él no tuvo por qué sentir miedo y decir, no va a hacer que Dios se arrepienta o algo, y también la consuma y muera yo con mis hijas. Esto, hermanos, pues es un criterio que yo pudiera suponer que fue una falta de fe y que le ganó más su sentido de supervivencia que el creer que Dios había perdonado de manera definitiva la ciudad pequeñita de Zoar. Bueno, hermanos, el escándalo es mi segundo punto, hermano. El primero era ver las razones de por qué salió de Zoar. Y el segundo punto, hermanos, es el escándalo tras una decisión tomada al asumir por verdad algo que era una suposición. Hermanos, lo que nos deja ver el texto del por qué sus hijas entraron sexualmente con su propio padre para tener hijos, lo dice, hermanos, desde la perspectiva de lo que pensaron sus hijas. Y es que ellas, hermanos, me imagino que al salir de la cueva, porque se fueron a vivir en una cueva, pues vieron ya toda la ciudad hecha ruinas, ya todo hecho ceniza, ya todo un humo saliendo por todos lados. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ellas pensaron que Dios había erradicado a toda la humanidad. Como si ya nada más, hermanos, Dios hubiera dejado con vida a su padre y a ellas dos. Entonces, hermanos, ellas, esto es importante saber, que ellas, hermanos, partieron desde una conciencia donde creyeron que Dios no había dejado hombre con
con el cual ellas podían reproducirse para conservar la especie humana. Entonces, hermanos, pues lo más lógico fue ellas pensar, bueno, pues si Dios ya exterminó a todo hombre de la tierra, ¿cómo se supone que vamos a mantener el linaje humano, sino entrando con nuestro Padre para que de él tengamos descendencia? Pues suena lógico, hermanos. Hasta aquí hasta yo pudiera pensar de que ellas no lo hicieron, hermanos, y bueno, la Biblia así nos lo testifica, que ellas no lo hicieron por morbo, como alguno pudiera llegar a pensar, por concupiscencia, por placer carnal. No, ellas lo pensaron, se va a extinguir la raza humana si no hacemos algo. Algo que sí me llama la atención, hermanos, es que las dos hijas sabían de antemano que si ellas se lo proponían a su propio padre, Lot no iba a aceptar, porque si no, no habría razón por la cual ellas piensan en emborracharlo para que él, hermanos, perdiendo el uso de su razón, no entendiera lo que pasara luego. Esa fue la táctica, hermanos, que las hijas, la mayor iniciando, hizo para quedar embarazada y tener descendencia de su propio padre. Entonces, hermanos, pudiéramos decir, hermanos, que ellas llegaron a pecar cometiendo incesto, aunque de cierto modo lo hicieron desde una, digamos, limpia conciencia, buena conciencia, por decirlo así, porque ellas lo hicieron por conservar a la humanidad o al género humano. Y a Lot, hermanos, ¿qué podemos decir de Lot? Quizás pudiéramos reprochar el por qué se dejó emborrachar y no tuvo un control de que, no, ya me están dando mucho vino. O sea, llegando a querer analizar un poquito, hermanos, de esta historia, pudiéramos pensar que Lot, no sé por qué no sintió que ya estaba abusando del alcohol, pero ellas lograron su cometido, o sea, como sea. Se puede decir que a Lot, que ni se enteraba de lo que pasaba en su estado de ebriedad, digamos, hermanos, que no se le cuenta su pecado como una transgresión consciente, una rebelión consciente, sino como quien pecó por ignorancia, sin saber lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, hermanos, el punto aquí es que así nacieron dos naciones. Nació, hermanos, de la mayor Moab, que significa el nombre Moab, literalmente, hermanos, del Padre. O sea, que provino de mi propio Padre. Y nació, hermanos, la nación de Benami, que es los amonitas, que significa literalmente, Ben es hijo de Ami, mi pueblo. Significa hijo de mi propio pueblo. Entonces, hermanos, estas dos naciones, cuando tú empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que en el futuro van a ser enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Israel. Y van a tener muchos conflictos los unos a los otros. Pero, hermanos, aquí yo tenía una sorpresa para ustedes, que es traerles una reflexión teológica de parte de considerando este pasaje que ahorita analizamos. Y es que yo pensaba, hermanos, bueno, pues de aquí qué enseñanza pudiéramos tomar. Y este pasaje, que es hasta ciertamente bochornoso, porque es un acto escandaloso, ¿qué enseñanza pudiéramos sacar? Bueno, la enseñanza más, voy a decir, hermanos, la más normal que yo veo aquí, es que hacemos muy mal cuando nosotros tomamos decisiones por una suposición. Porque ellas, hermanos, pensaron que no había hombres con quien entrar y reproducirse sobre la tierra. Pero esa no era la verdad. La realidad era que Dios solamente había radicado a Sodoma y Gomorra y a las ciudades de su alrededor. Pero había dejado, hermanos, más linaje humano con el cual ellas podían empezar una nueva descendencia. Pero ellas, hermanos, partieron deduciendo y diciendo, pues es que vemos fuego, vemos humo por todos lados, pero que Dios acabó con toda la humanidad. Entonces, hermanos, la enseñanza, digamos, más simple, más frontal, más fácil de encontrar, pues es esa, hermanos, que nosotros podemos llegar a pecar contra Dios cuando partimos de una suposición. Que tú sabes que es eso, es una idea que tú piensas que es, pero que puede no ser, y si resulta falsa la idea que tú estás suponiendo, hermanos, puedes arrepentirte de haber tomado esa decisión, porque tú partiste de algo que no era objetivo, de algo que no era una realidad. De manera, hermanos, que esto es algo yo creo que muy sencillo que se alcanza a contemplar, ¿no?, del texto. Por eso primero hay que investigar, analizar, y ya que estamos seguros de cuáles son las circunstancias, entonces ahora sí lo que sigue, ¿qué voy a hacer? Partiendo de estas circunstancias reales, cosa que no hicieron las hijas de Lot. Pero bueno, hermanos, ahora sí viene esta parte curiosa, digamos, sorpresa que yo quería compartir con ustedes, porque yo las leí de Ireneo de León contra las herejías en su libro,
del año 170 después de Cristo, es decir, apenas unos 140 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Él era un maestro de la iglesia, llamado padre de la iglesia de la tercera generación, porque estaba el apóstol Juan, después el apóstol Juan ordenó a Policarpo, y Policarpo fue el maestro de Ireneo, o sea, era como una tercera generación, hermanos, Juan, Policarpo y luego a Ireneo. Entonces, Ireneo, hermanos, como maestro de la iglesia, sacó una enseñanza de aquí que se me hizo a mí bastante curiosa y que quiero dejar a tu análisis, porque es una enseñanza que él extrae de aquí, hermanos, en medio de un contexto que voy a explicarte. Ireneo de León, hermanos, escribió al respecto de este pasaje algo que él llamaba signos de la economía de Dios. Hermanos, ellos llamaban a lo que tú y yo ahorita podemos llamar plan de redención. Cuando mi papá ha dicho, Dios estaba orquestando el plan del rescate de la humanidad. Ellos, todo ese de cómo Dios se fue desenvolviendo su plan o su proyecto de salvarnos, ellos, hermanos, lo resumían en una sola palabra: economía. Es la administración de los tiempos de Dios para salvar al género humano. Y él decía, aquí en este pasaje que acabamos de leer, que parece bochornoso, hay signos, es decir, pistas o señales que Dios dejó de manera como oculta, como el misterio, para entender las cosas que venían en el futuro. Entonces, hermanos, voy a proceder a leerte lo que él escribió. Él dijo, Lot fue una figura para hoy, y no concibió de sus hijas por su voluntad, ni por concupiscencia, ni por placer carnal, ni por haber entendido el significado o haber pensado en ello, en el significado que él va a dar. Dice, mientras este hombre no podía advertirlo, ni buscaba el placer, tuvo lugar la economía de Dios, que con este suceso de las dos hijas representó a las dos sinagogas, que quedaron preñadas de un mismo padre, fecundas sin placer de la carne, porque no había nadie más de quien ellas pudieran obtener el semen o la semilla de la vida para producir el fruto de los hijos. A ver, hermano, no sé si se alcanzó a entender todo lo que él escribe hasta este momento, pero él dice que aquí, hermanos, en este relato que es bochornoso, se encuentra la economía de Dios. Y él dice que las dos hijas de Lot representan dos sinagogas, la mayor y la menor, las cuales engendraron hijos de un mismo padre. ¿A qué se refería Ireneo con decir que son dos sinagogas, la mayor y la menor? Que la sinagoga mayor, es la más vieja, es la iglesia que existía en el Antiguo Testamento, y que la menor es la iglesia que existe hasta nuestros días en el Nuevo Testamento, y que tanto la sinagoga del Viejo Testamento como la sinagoga que somos hoy, la iglesia del Nuevo Testamento, somos hijos de Dios, lo somos de un mismo Padre, que es el Verbo de Dios, y en la semilla que hay en la palabra del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que Ireneo de esta narrativa tomó por lección teológica que nadie, excepto el mismo Padre de la humanidad, que es el Verbo de Dios, puede engendrar hijos de la asamblea del Antiguo Testamento y de la asamblea del Nuevo Testamento. Y cierra escribiendo lo siguiente, hermanos. Lot fue figura de todo esto. El semen del Padre de todas las cosas, o sea, el Espíritu Santo, por el cual fueron hechas todas ellas, se mezcló y unió con la carne. Quiero decir, con su plasma, la obra de sus manos, reflejo de sí mismo. Llama plasma a la humanidad que es creada a imagen y semejanza de Dios. Él dice que el Espíritu Santo se mezcló y unió con la carne, o sea, con la humanidad, con su plasma, y con esa mezcla y unidad, dos asambleas han engendrado de su Padre hijos vivientes para el Dios vivo. Bueno, hermanos, quiero ponerte en el contexto. ¿Por qué a Ireneo se le ocurriría esta enseñanza, hermanos? Que Lot representa al Verbo de Dios, que es Jesucristo, y que las dos hijas representan a la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia ya, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Por qué se le ocurriría? Bueno, hermanos, aquí estaba el contexto. Hermanos, para los tiempos en los que estaba escribiendo Ireneo de León, padre de la iglesia, se estaba combatiendo una enseñanza de los gnósticos, que también eran llamados cristianos, o se hacían llamar cristianos.
ellos popularizaron, y yo veo que hasta hoy, hermanos, algunos abrazan esa misma idea del gnosticismo de primeros siglos. ¿Cuál es esa idea? La idea de que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son el mismo, sino dos diferentes. En medio de esta lucha por la verdad, hermanos, es que el padre de la iglesia, José Ireneo, usa este pasaje para respaldar la doctrina de que la iglesia de hoy tiene el mismo origen o padre que tuvo la iglesia del Antiguo Testamento. O sea, que no hay dos dioses, hay un solo padre, que es el padre de los hijos de Dios en el Antiguo Pacto y es el mismo padre de los hijos de Dios en el Nuevo Pacto, hermanos. Entonces, esto, hermanos, era la gran sorpresa que tenía para ustedes, de cómo este pasaje fue usado por un maestro de la iglesia para extraer una grande verdad, que es un mismo Padre y un mismo Dios, el que ha engendrado hijos en un pacto antiguo y en un pacto nuevo. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí es, hermanos, para concluir con esto. Ahora sí, vamos a leer, hermanos, lo que va a ser el corazón de este mensaje, o sea, la idea principal, en el capítulo 20 del Génesis, del 1 al 18. Dice la palabra: de allí partió Abraham a la tierra del mediodía o del sur, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y toméla por mujer. Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegaremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer, y dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bien, hermanos, si ustedes recuerdan, hermanos, el sermón que yo preparé en el capítulo 12, que lo titulé La fe y el temor de la muerte, se van a dar cuenta, hermanos, que aquí está prácticamente, hermanos, una circunstancia casi igual. Por ende, hermanos, solamente voy a hacer una distinción de qué es lo diferente, hermanos, entre lo que sucedió
en Egipto con el faraón, de Abraham mintiendo para conservar su vida, en el capítulo 12, y cómo, hermano, ahora otra vez, por eso lo llamé a esta enseñanza, hermanos, tropezando con la misma piedra. Porque ya es una segunda vez en la cual Abraham va a caer en un mismo pecado, que es mentir, ocultar su relación matrimonial por él pensar que así va a salvar su vida y no confiando en que Dios puede protegerlo, aunque admita que Sara es su esposa. Entonces, hermanos, vamos a ver las diferencias que hay entre esta narrativa y la del 12. Hermanos, en el capítulo 12, encontramos que el jerarca, hermanos, con el cual Abraham tiene problemas porque el faraón también lo acusa y va con él y le dice, oye, pero ¿qué es esto que has hecho conmigo? Se dice, hermanos, en el capítulo 12 que Dios azotó a la casa de faraón con la frase, con grandes azotes, así nada más. Y si Dios trajo grandes azotes sobre faraón y sobre su casa, por causa de querer tomar por esposa a Sara. Entonces, hermanos, Faraón descubre la causa y arremete contra Abraham y le acusa de desleal, de mentiroso, porque no le había dicho la verdad de las cosas y había traído juicio para los suyos. Pero lo expulsa, hermanos, de su país. Es lo que hace el faraón en el capítulo 12. Ahora, hermanos, aquí en esta narrativa se nos dice qué fue lo que Dios hizo con la casa del rey Abimelech, que significa padre rey, Abimelech. Y dice, hermanos, que Dios hirió con esterilidad a su esposa y se entiende a sus mujeres, sus siervas, y no podían, hermanos, tener hijos. Y aquí sí se nos explica que este fue el azote. En el 12 dice que Dios le dio grandes azotes, no se especifica qué tipo de cosas. Lo que infieren los lectores es que, hermanos, hubo algún tipo de enfermedad en Egipto en el 12, y acá sí se dice esterilidad para sus mujeres, para su familia, que no puedan tener hijos. Ahora, hermanos, algo que se me hizo a mí curioso es, hermanos, que aquí sí se nos da el nombre de una ciudad de la cual Abimelech era rey, y esta ciudad se llama Gerar. Y Gerar, hermanos, tiene como primer significado el significado de arrastrar con fuerza. Pero también, hermanos, esta palabra viene del significado de rumiar, que ustedes saben, hermanos, que es la forma en la cual comen los herbívoros, como son las cabras, las vacas, que ellos, hermanos, comen el pasto y mascan, no sé, muchísimas veces, hasta que ya, hermanos, está bien molido y puedan ingerirlo. Eso se me hizo curioso a mí, hermanos, porque tal parece que se relaciona con algo que estaba sucediendo con Abraham. Que Abraham, hermanos, había un examen que nada más no podía aprobar, por decirlo de esta manera. Que es, hermanos, como esta alimentación donde si no está bien molido, bien masticado, no puedes tragarlo y se te regresa hasta que puedas mascarlo y entonces sí, hermanos, poder digerirlo. Tal parece, hermanos, que esto retrata la situación de Abraham, porque él ya había fracasado en el 12 mintiendo, pecando contra Dios, dando un falso testimonio por conservar su vida. Después aquí, hermanos, le viene otra misma prueba, mismas circunstancias, y él, yo digo, hermano, poniéndome así como en Abraham, digo, quizá él dijo, bueno, ya aprendí de esa lección, ya vi y contemplé que Dios me protegió, que salí bien librado, que no solamente salí bien librado, que el faraón me dio ovejas, siervos, me dio muchos recursos para yo seguir mi travesía, sostener a mi familia y ser próspero. Sin embargo, hermanos, parece que esto se le haya borrado de la memoria de un momento a otro a Abraham. Y cuando se vuelve a encontrar, hermanos, en la misma circunstancia, ustedes ya lo acaban de leer, él, hermanos, vuelve a acudir a la misma estrategia, hablar mentira, dar un falso testimonio para conservar su vida. Tal parece, hermanos, que Abraham no podía vivir, ¿cómo te diré, hermanos? Tal parece que Abraham no podía vivir, hermanos, rectamente a causa del temor que tenía a la muerte. Como que una vez, hermanos, que pensaba y veía su vida en riesgo, él decía, no, prefiero mentir, que tiene que ser un pecado, pero así aseguro mi existencia, mi supervivencia. Hasta yo llegaba a pensar, hermanos, ¿será que Abraham dijo, imagínate, Dios ya me dijo que me va a dar un hijo de Sara, e imagínate si entro a la ciudad de Gerar y me matan,
no voy a ver esa promesa de Dios cumpliéndose. O sea, me pongo a pensar, hermanos, en Abraham y digo, es que no entiendo esa forma de pensarle a Abraham. ¿Cómo no dijo, no, si yo he visto que Dios me ha cuidado, donde quiero que voy, me ha dado victorias sobre ejércitos poderosos? Tal parece, hermanos, que Abraham es un fiel reflejo de lo que muchas veces somos nosotros, que Dios puede darte una gran victoria, una gran lección, pero de un momento a otro, hermanos, el temor se apodera de ti, algo te domina, hermanos, y caes por una segunda vez en un pecado que al parecer tú ya pensabas había superado. Pero vemos, hermanos, en esta narrativa que no fue así. Entonces, hermanos, aquí hay una cuestión bastante interesante, hermanos, que es la que voy a aprovechar para hacer un llamado en esta predicación. A los que todavía no han creído de corazón o no se han entregado a Jesucristo para que Él sea su Señor y Salvador. Hermanos, todas estas cosas que parecen similitudes, que ya vimos las diferencias, en el capítulo 12 se dice que era el faraón, es la palabra ahí es Piro, acá se dice que es un rey, que ya la palabra Melech, se nos da el nombre del rey, acá en el 12 no, nomás dice que es el faraón, acá sí tiene nombre, Abimelech. Acá, hermanos, en el 12 no se nos dice con qué Dios azotó a la casa del faraón, acá sí con esterilidad. Y, hermanos, algo que sale a relucir, que no sale a relucir en el 12, es, hermanos, algo muy interesante que, en esta cosa, hermanos, en el capítulo 12 no se nos dice cómo faraón se dio cuenta de que las grandes azotes que estaba viviendo él y su familia eran a causa de Sara. Parece que él simplemente lo intuye, porque se pregunta, oye, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me están visitando estas enfermedades? Digamos que fueran. Y él dice, seguro algo tengo que estar haciendo mal. Y no sé, hermano, no se revela la forma en la cual Faraón llega a concluir. ¿Y sabes qué? Es porque esta mujer tiene marido y su esposo la negó. Y también ella negó la relación y Dios me está castigando. Y al fin él encara a Abraham y los corre de su territorio de Egipto. Pero aquí, hermanos, sí nos dice Dios que es Dios el que le revela la causa a Abimelech, el por qué no pueden tener hijos su familia. Y él, hermanos, a través de un sueño, hermanos, que yo creo que no es nada agradable, porque a ti te gustaría, hermano, hacer el ejercicio de tener un sueño con Dios y que lo primero que Dios te diga sea, muerto eres. Porque es lo primero, hermanos, que en el sueño Dios le comunica a Abimelech. Le dice, muerto eres, porque tienes una mujer que es casada con marido. O sea, hermanos, la primera comunicación con Dios es una sentencia de muerte. Muerto eres, porque tienes una mujer que ya tiene marido. Entonces, hermanos, después Abimelech, en el mismo sueño, dice que él le responde a Dios y le dice algo similar a lo que Abraham le dijo a Dios cuando Dios se le manifestó corporalmente antes del juicio de Sodoma y Gomorra. Recordarás, hermanos, que Abraham le dice, Señor, pero ¿vas a condenar aún a los justos con los injustos? ¿Vas a hacer en serio esto? Y tal parece, hermanos, que Abimelech hace lo mismo y le dice, Señor, pero no vas a considerar que yo no lo estoy haciendo de mala fe, que el que yo me quisiera casar y hacer a mi mujer a Sara no es por mala voluntad o con mala fe o con conciencia de culpa, porque ellos no me dijeron a mí que ya estaba en el matrimonio. Señor, no vas a considerar que estoy actuando, ¿sí me entiendes, hermanos? Con integridad, o sea, yo no sabía, no es maldad, no es con alevosía, no es con ventaja. Y Dios le dice, hermano, sí, también eso lo sé. Sé que tú has querido tomar a Sara por tu mujer, pero tú no tienes, digamos, culpa, porque sé que tú no sabes del matrimonio de ellos. Y entonces, hermanos, le dice, pero por eso precisamente yo he impedido que tú no puedas... hermano. Él dice, pero por esa causa yo he impedido que tú no hayas podido todavía entrar y tener intimidad con Sara. Por esa precisa razón, porque yo sé que tú no estás actuando, por decirlo así, hermanos, de mala fe, con conciencia de maldad. Entonces, hermanos, pero a pesar de que Dios le dice esto, de aquí pudiéramos preguntarnos muchas cosas, hermanos, que no quisiera meterme tanto porque aquí Dios se dice, hermanos, que Él está impidiendo un pecado. Y quizá aquí ya tú ya tienes para reflexionar muchas veces en por qué entonces Dios permite ciertos pecados como el que pasamos, del incesto, del odio y todo esto. Y dice, bueno, y si Dios tiene la potestad de interrumpir, ¿por qué no interrumpe, hermanos? Pero eso solamente se lo dejamos a la soberanía de Dios y las razones que solo Dios conoce para permitir cosas, hermanos, en la vida que pueden parecer
bochornosas para nosotros, pero que incluso puede servir y sirvió para defensa de la doctrina de Dios en el tiempo de Ireneo de León. Entonces, hermanos, ahora sí el punto para hacer el llamado, hermanos, y ya ir cerrando. Hermanos, sale a relucir un papel en Abraham de intercesor. Porque en el mismo sueño Dios le dice a Abimelech, hey, Abraham es profeta, la palabra Nabí, que significa, hermanos, un portador de la palabra de Dios. Dice, Abraham es profeta, así que esto es lo que tienes que hacer. Entrégale su mujer y pide que él ore por ti, clame por ti, ruegue por ti, y así yo te daré vida. Aquí, hermanos, encontramos un papel de intercesión o de mediación en Abraham, y además que aparece el título que le da Dios como profeta, como alguien que tiene en sí mismo, hermanos, el conocimiento de la palabra del Dios verdadero. De manera, hermanos, que aquí es inevitable no nosotros poder hacer una reflexión teológica y saber, hermanos, que Abraham está representando a el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hermanos, el hijo de Abraham y Sara, por el cual Sara y Abraham son padre y madre de muchas naciones. A través de su hijo Jesucristo, hermanos, según la carne, esto se ha cumplido. Y esto, hermanos, es lo que vemos en este papel de intercesión de Abraham, donde él rogó a Dios por Abimelech, Dios escuchó el ruego de Abraham y, hermanos, Abimelech se quitó la sentencia de muerte y él pudo vivir con su familia, e incluso se dice que la esterilidad se marchó y ellos pudieron ser numerosos o seguir procreando, pero a causa de la intercesión del profeta Abraham. Otra cosa, hermanos, curiosa que noté, ya para terminar de examinar el texto, hermanos, y ya empezar el llamado, es que, hermanos, algunas versiones o nuestra versión dice, hermanos, que cuando Abimelech quiso compensar como que una falta de respeto al querer matrimoniarse con Sara, él piensa en disculparse con ella y le hace, hermanos, una entrega de plata a Abraham, como para resarcir daños, por decirlo así, hermanos, como una fianza, una multa, algo así. Y le dice, hermanos, que de esta manera, dice que Sara fue reprendida, así dice en nuestra versión. Pero luego, hermanos, checando versiones más actuales, y yo sé que algunos de aquí usan nueva versión internacional o nueva traducción viviente, dice, hermanos, en vez de que Sara así fue reprendida, escriben, así fue vindicada, es decir, que le fue devuelta la dignidad a Sara de ser única y exclusivamente la señora de Abraham. Y creo, hermanos, que esto segundo es lo más correcto, porque esa ofrenda o ese dinero o plata, hermanos, que ofreció Abimelech, era una forma de compensar el mal rato que les hizo pasar, aunque él lo había hecho con ignorancia. Entonces, hermanos, es más que nada una vindicación, donde Sara, hermanos, se le devolvió la dignidad de ser señora de Abraham únicamente. Bueno, hasta aquí pasó con el llamado para los que nos hayan seguido hasta aquí por internet y aún los que están aquí, que algunos no se han decidido, por decirlo de alguna manera, o entregado, confiado todo su corazón a Jesús. El llamado es el siguiente. Aprovecho para hacer el llamado a los que nos escuchan aquí en la iglesia y en las redes sociales y que aún no entregan sus vidas al Señor Jesús, para decirles esto. Amigo, contempla que así como el rey Abimelech fue evangelizado por Dios cuando le dijo, ve con Abraham, que es profeta o portador de la palabra, para que ruegue por ti y no seas condenado a muerte. Amigo, así hoy la iglesia, como portadora de la verdad de Jesucristo, de la palabra de Dios hecha ser humano, te dice a ti que estás sin Cristo, hay una sentencia de condenación, una sentencia de muerte sobre tu cabeza, tal como Dios le dijo a Abimelech, muerto eres. Tanto por tus pecados de ignorancia como por los pecados que has cometido intencionadamente. La ira de Dios caerá sobre ti, a menos que corras y escuches la voz de Dios y busques a Jesús, que Jesús es más que un profeta, más que Abraham. Él es la palabra eterna de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que se sometió por amor a su Padre a los dolores de la muerte de cruz,
para poder quitar de tu cabeza la sentencia de muerte o de condenación que Dios ha pronunciado contra todos los pecadores incrédulos. Nuestra misión aquí es decirte, amigo, amiga, confía en Jesús, el Hijo de Dios. Él fue quien llevó tu sentencia de muerte sobre su cuerpo en la cruz, para que creyendo en Él puedas ser librado de la condenación de fuego eterno y ser heredero o beneficiado con la salvación de Dios de la inmortalidad, la cual Él obsequia o regala a los que creen en su amado Hijo. Invoca a Jesús, ese es el llamado de la iglesia. Invoca a Jesús, Él vive y reina desde los cielos, sentado está a la derecha del Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Solo Cristo, solo Él y nadie más puede salvarte y reconciliarte con Dios y darte la adopción de hijo para que puedas vivir en una relación profunda e íntima y tengas a Dios por Padre. Bueno, hasta aquí el llamado para los que nos hayan seguido hasta aquí. El Evangelio y Cristo los llama. Aplicaciones, hermanos, para ya cerrar este mensaje, diría lo siguiente, hermanos, para nosotros de la común fe en Jesucristo, que ya nos sabemos salvados por Él, pues hermanos, es una lección que para mí fue bastante fácil de detectar, como les dije, y fue en el caso de Lot y sus hijas. Hermanos, nosotros somos llamados por Cristo a vivir en prudencia, en sabiduría. Por ello, hermanos, es que nosotros tenemos como responsabilidad que informarnos bien de las circunstancias en las que nos encontramos antes de tomar una decisión. Esto es una enseñanza, hermanos, una lección bastante fácil de identificar, cosa que no hicieron, ¿verdad?, las hijas de Lot. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de ese error y nosotros informarnos antes y no tomar decisiones en base a suposiciones que tú y yo imaginamos que puedan ser, porque eso, hermano, nos puede hacer tropezar. Y por último, hermanos, y que considero lo más importante, por eso lo del título, hermanos, del mensaje de esta noche, que es tropezando con la misma piedra. Y por último, hermanos, aprendamos de Abraham, que tal vez creyó haber aprendido la lección del capítulo 12. Pero luego de su fracaso en Egipto, al negar su relación matrimonial, quizá, hermanos, dijo, aprendí la lección, para la próxima va a ser la buena, quizá. Pero, hermanos, tú ya lo acabas de leer, vino otra circunstancia igual, y él, hermanos, prefirió confiar en su astucia o viveza, que confiar en el Dios Todopoderoso que lo protegía a cada momento y que no permitió que nada echara abajo su propósito de redimir o rescatar a la humanidad a través de su descendencia, o sea, de la descendencia de Abraham. Porque si algo puedes ver, hermanos, es que a pesar de la fragilidad y de la poca fe o frágil fe de Abraham, a pesar de eso, Dios cuidó, hermanos, de su elegido. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no iba a echar abajo su propósito, sino que lo iba a cumplir a través de él. Entonces, hermanos, probablemente, ya lo he dicho, él se pensaba ya más fuerte en la fe. Quizá él pensó que no volvería a tropezar con la misma piedra, que su desconfianza en la protección de Dios ya no lo haría mentir, ocultando su matrimonio con Sara. Pero tú ya viste, hermanos, que el resultado volvió a ser exactamente el mismo fracaso. Reprobó por segunda vez su prueba de fe. Pero de todos modos, como vuelvo a decir, hermanos, Dios dejó ver su protección incondicional hacia su elegido, pues lo libró de mano del rey Abimelech y de su gente. Y no solo esto, además le concedió que viviera entre ellos. El rey de Gerar no lo expulsó como el faraón, le dijo, pues mira, ponte cómodo, escoge la región que quieras de mi territorio y ten los recursos, ya te hago el dinero para que puedas vivir, puedes ir, hermanos, a gusto. O sea, no solamente Dios protegió su vida, hermanos, también le prosperó y le dio los recursos necesarios para que no muriera él ni su descendencia. ¿Por qué, hermanos? Por amor de sí mismo, porque Dios tiene un propósito y la frágil, débil, hermanos, fe de Abraham no iba a echar abajo el plan eterno de Dios. Entonces, hermanos, ya con esto cierro. Después de contemplar esto, hermanos, yo digo, oh, cuán grande, bueno y lleno de toda gracia es nuestro Dios, porque no nos paga conforme merecen nuestros actos, sino que muestra su poder y buena voluntad para con nosotros, aún en medio, hermanos, de nuestra debilidad, en medio de nuestros temores e incompetencias,
Por eso, hermanos, nosotros no confiamos en nosotros mismos como dignos para merecer algo, sino que nosotros confiamos en el poder de Dios que nos protege y suple toda debilidad nuestra. Hermanos, una pregunta. ¿Usted ya cayó 2 o más veces en un pecado recurrente? Porque, hermanos, esto es la enseñanza primordial. ¿Usted ya cayó 2 o más veces en un pecado recurrente? Yo creo que la respuesta de todos sería, claro, absolutamente. Es verdad. Pues hoy le digo, conformidad a lo que vimos de Abraham, no dejes de confiar en Dios. Tal vez a veces llega a ti un sentir de falsedad, de que te sientes hipócrita, pero no es hipócrita aquel que reconozca su pecado y sus propias debilidades, sino el que aparenta que no se ha equivocado 2 veces. Ruega a Dios que te llene de fortaleza para vencer en la próxima ocasión en que su fe, hermano, vuelva a ser probada. Porque nuestra suficiencia viene de Dios y no de nosotros mismos. Nosotros debemos estar conscientes siempre, hermano, de que somos débiles y vulnerables y que podemos caer de un momento a otro, hermanos. Aunque nos sintamos los más, digamos, fuertes y que ya aprendimos del primer error, quizá nos va a pasar un segundo error, hermanos. Pero sepamos que el Señor Todopoderoso, que nos justificó, no nos dejará derribados. Por amor de sí mismo y a su propósito, hermano, Él te levantará y continuará haciendo de nosotros mejores hombres y mejores mujeres para alabanza de su santo nombre, hermanos. Porque Dios no dejará, hermanos, que tú eches abajo su eterno propósito, sino que Él, por amor de sí mismo, lo cumplirá, hermanos. Entonces, sigamos confiando en nuestro Dios, hermanos, porque a pesar de que caigamos recurrentemente, si somos de Él, Él nos levantará, hermanos. Si no, no nos dará la espalda. Así lo hizo con su elegido Abraham, así lo hará también con nosotros, iglesia, hermanos. Que Dios te bendiga.